Bueno, Antonio, cuéntame esa música de la que tú eres un enamorado. ¿Qué tiene de especial esa música del Renacimiento? Pues que la llevo tocando desde que era adolescente, ni más ni menos. Ujú, Llevo ya casi 50 años haciendo ese tipo de música, ujú, desde finales de los años 70. ujú. Cuéntame lo primero, las particularidades de los instrumentos, por favor. Bueno, vamos a hacer música con instrumentos históricos del Renacimiento. En realidad traigo una viola da gamba, que es un instrumento del siglo XV, y luego me he traído un violín que también surge en el siglo XVI. Ujú, Con el primero voy a hacer música del Renacimiento y voy a hacer algunos temas también de violas medievales, porque hay una evolución desde la viola medieval hasta la viola da gamba, o la vihuela de arco, y con eso voy a hacer una parte del concierto, y luego la segunda parte la voy a hacer con otro instrumento del Renacimiento, el violín, pero lo voy a proyectar en el siglo XVI y XVII. Pues explícanos, ¿qué es eso de una viola gamba? ¿Cómo va evolucionando ese instrumento? ¿En qué se ha acabado convirtiendo, Antonio? Bueno, la viola da gamba es un instrumento histórico que surge en la Edad Media, finales de la Edad Media, y que se prolonga hasta el siglo XIX prácticamente. Se llamaba viola da gamba porque se sujetaba entre las piernas, y entonces en Italia las gambas eran las piernas. En España, por el contrario, se llamaba vihuela de arco, que Ujú, viene de viella, que es el nombre de la vihuela en la Edad Media, pero en el Renacimiento se llama vihuela. ujú. ¿Qué tiene que ver una viola gamba de antes con los instrumentos que conocemos ahora, Antonio? Pues, en primer lugar, que son instrumentos, y en segundo lugar, que a diferencia de los instrumentos modernos que han tenido una continuidad desde que se empezaron a estudiar en los conservatorios, estos desaparecieron y volvieron a resurgir en el siglo XX, a partir de los años 60. Pero ahora Ujú. mismo son instrumentos de conservatorio, como puede ser un piano o puede ser un saxofón, se estudian exactamente igual. Bueno, ¿cómo es la música de los compositores que compusieron precisamente para ser interpretada esa música por estos instrumentos de los que me estás hablando, Antonio? Bueno, las primeras piezas eran anónimas, porque en el siglo XIV, XIII, incluso XV, había muchas composiciones que lo importante era la música en sí, no quién la componía. A partir del Renacimiento se valora al intérprete y sobre todo al compositor, aunque eran, digamos que eran como artesanos de la música, no tenían el peso que tiene un compositor actual, un intérprete actual, era otra historia. Entonces es música básicamente funcional, música para ser consumida, música utilitaria. Es decir, Ujú. no es música en la que un músico hace una obra maravillosa para la posteridad, no, tenían una función práctica y clara en aquella época. Entonces los compositores componían muchas obras continuamente. ¿Qué sentimientos te despierta a ti esa música? ¿Por qué crees que, no sé si es relajante, si es histórica, si te transporta a otra época? ¿Qué sensaciones te produce a ti como oyente y como compositor la música a la que te dedicas, Antonio? Bueno, principalmente me produce una sensación de placer hacer música. Los franceses dicen jugar, para utilizar el verbo tocar. Entonces, es como si estuvieras jugando con los sonidos y haciendo música a partir de lo sonoro. Entonces, básicamente lo que pasa es que me lo paso muy bien cuando hago música, eso para mí es lo más importante. Y luego sobre ella pues puedo volcar emociones, puedo volcar expresiones, puedo volcar sentimientos. La misma música, la composición te lo dice, qué sentimiento debes darle y qué es lo que predomina en la interpretación de esa pieza. Ujú. Bueno, ambientes históricos como este de Cogolludo, Antonio, yo creo que son especialmente inspiradores, ¿no? No es la primera vez que tú vienes aquí, yo ya te he visto varios años, entiendo que es porque estás a gusto, porque te gusta el sitio, porque te gusta la gente, porque te gusta un poco pues el ambiente que se vive aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar, Javier es amigo y cuando me lo pide le digo que por supuesto que sí. Y en segundo lugar, el entorno es maravilloso. Es un gran placer y una gran suerte poder tocar en una antigua sala de finales del siglo XV, mandada a construir ni más ni menos que por los duques de Medinaceli, una de las grandes familias nobiliarias de la historia de España. Entonces, para mí es un lujo, en primer lugar porque toco para amigos y en segundo lugar porque el entorno así hace que lo disfrutes. Ujú. Bueno, ¿qué repertorio vas a interpretar esta tarde? Supongo que serán algunas de estas canciones anónimas que has descrito antes, Sí. no sé si también alguna de autor. Sí, voy a hacer un recorrido realmente tomando como núcleo el Renacimiento con estos dos instrumentos, pero respecto a la viola da gamba me voy a retrotraer a la Edad Media y voy a hacer un recorrido de cómo sonaban las violas medievales,
para desembocar en el Renacimiento, y justamente cuando desemboque en el Renacimiento cogeré el violín y entonces veré la evolución posterior del violín hasta llegar a principios del siglo XVIII. Entonces voy a hacer un recorrido de poco más de 500 años de música con las violas. Esa es la idea, las violas y el violín. Tus conciertos, aparte de musicales, también son didácticos. Sí, claro. Yo siempre que hago un concierto, si me dicen que hable, hablo. Afortunadamente yo fui profesor durante muchos años y la didáctica, la explicación de las músicas que hago, pues hace que, digamos, el público sea capaz de entender mucho mejor las músicas que suenan. No simplemente el disfrute estético del momento, sino que aparte de eso sumo la comprensión intelectual de lo que se está escuchando y viviendo en ese momento. Aparte tú también te implicas, Antonio. Tú te coges Sí, claro, a mí me encanta. y desfilas, acompañas, en fin, eres el alma de la fiesta. A mí me gusta mucho la teatralización. Ya de niño hacía teatro y entonces me gusta mezclar la música teatralizada, no simplemente el músico que se pone en un escenario detrás de un atril y hace sonar en silencio. Me gusta que el público viva y vibre con lo que yo hago. Intento transmitir esa sensación de entusiasmo, del ethos entusiástico que decía Platón.